cómo estudiarlos y qué conductas tomar en términos generales y no en particulares. Bueno, faltan 2 minutos para empezar. ¿Alguien tiene alguna idea, algún preconcepto, algún caso que hayan visto en alguna otra cursada respecto de patología arterial? No, profe, yo creo que lo único que he escuchado acerca de patología con relación a los vasos tiene que ver con, no sé, vasculitis, pero más que eso no. Justo un tema que voy a obviar total y absolutamente. Bueno, por lo menos tengo un concepto. Nada, está bien. Bueno, las vasculitis son otro capítulo más inclusive las vasculitis están dentro de otra especialidad y poco tratamiento quirúrgico tienen. Ni les suenan los factores de riesgo que comparten las patologías arteriales crónicas o degenerativas con alguna otra patología. ¿Qué preguntó, profe? No lo escuché bien. Si no se les ocurre algún factor de riesgo o alguna característica particular que compartan las arteriopatías con otras patologías, porque no sé si era una compañera, dijo la vasculitis, y justo las vasculitis quedan muy por fuera de esta clase, porque esta clase trata de englobar en términos generales la mayor cantidad de entidades nosológicas que puedan caber en una sola clase, y las vasculitis no comparten... La diabetes. Bien, perfecto. Todo lo que vamos a ver claro, exactamente. Todo lo que vamos a ver está mayoritariamente relacionado con algunos factores genéticos y diabetes, hipertensión, tabaquismo, dislipemia y todo eso. Vamos a ver en cuáles están presentes y en cuáles no. Bien, ¿alguien que tenga alguna otra idea, alguna otra ocurrencia? Déjenme que voy a abrir el PowerPoint. Bien, nadie puede aportar nada más, nadie quiere decir ninguna otra cosa. Bien, ¿ahí ven el PowerPoint? Sí, ya se ve. Bien, bueno, la clase es patología vascular periférica, como les decía, y es bastante difícil tratar de englobar toda una categoría de enfermedades que, para que se den una idea, abarcan una subespecialidad quirúrgica. Pero de cualquier manera, la idea de esto es que se lleven alguna idea general. ¿Cuál es digamos, más allá de lo que acabamos de decir, de los factores de riesgo y de todo eso, cuál se les ocurre que es la forma más habitual o cuáles son los estudios más relevantes de estudio en un paciente con vasculopatía periférica? ¿O cuál se les ocurre que es el más frecuente y cuál es el gold estándar? Digamos, ¿Una angiografía? Bien, la angiografía es mayoritariamente el gold estándar para casi toda la patología quirúrgica. Bien. ¿Qué más?
Eso es gol estándar, perfecto. El estudio que más frecuentemente se pide, ¿cuál se les ocurre que es? El ecodoppler color. El ecodoppler color, perfecto. ¿Y qué otro estudio puede servir para algunas arteriopatías periféricas o no tan periféricas, como por ejemplo el aneurisma de aorta abdominal? Una tomografía con contraste. Una tomografía con contraste, perfecto. Con esos 3 estudios se logran definir más o menos entre el 90 y el 95% de los problemas vasculares de los pacientes, sea como controles para descartar o para confirmar patología, ¿sí? Y respecto de la clínica, Perdón, ¿preguntó por la clínica, profesor? sí, ¿cuál se les ocurre que son los síntomas más frecuentes de la patología periférica? Esperen un segundito que me están llamando. Aldo, estoy en clase, ¿qué pasó? Porque la vi estaba perfecta, che. Bueno. No, la paciente... Bueno, después hablamos porque estoy en clase. Dale, listo, chao. Sí, disculpen, chicos. Y el primer hallazgo que vamos a tener es un paciente que refiere dolor. Patología vascular Bien, bueno, ahí tenemos un problema gravísimo con la amplitud de esta clase, porque la arteriopatía vascular periférica incluye desde los pies hasta la cabeza. Bien, cuando hablamos de lugares donde la isquemia se puede manifestar como dolor, se manifiesta como dolor. A lo que yo iba es que la historia clínica, quizá hice mal la pregunta, es uno de los puntos más relevantes que hay en la evaluación del paciente con una arteriopatía periférica. Por más angiografía, ecodoppler, tomografía que ustedes hagan, el interrogatorio al paciente es muy, muy, muy relevante y de él se sacan una gran cantidad de datos que nos ayudan a sacar un montón de conclusiones y a definir inclusive tratamientos, ¿sí? Bien, dicho todo esto como cosas generales, vamos a pasar a algunas cosas particulares. Arterial. La patología arterial puede ser oclusiva, en términos generales, crónica o aguda. La aguda trombótica o embólica, habitualmente indistinguibles una de la otra, y aneurismática. ¿Qué decimos con esto? Que el patrón degenerativo, porque todas estas son degenerativas y comparten los factores de riesgo que decíamos, hipertensión, tabaquismo, dislipemia, diabetes, síndrome metabólico, sin tratamiento, todas comparten lo mismo, las oclusivas y las aneurismáticas, ¿sí? Todas dependen de factores que están afectados en la pared. Respecto de la patología aneurismática, hay que sumarle algunas otras cuestiones, como por ejemplo las enfermedades del colágeno, el Ehlers-Danlos, Marfan y todo eso, que aparecen en forma de patología aneurismática, y alguna entidad particular, como por ejemplo lo que se denomina aneurismas popliteos, que no son popliteos solamente, se les llama aneurisma popliteo porque es el lugar en el cual se lo logra identificar por pasión con mayor frecuencia, pero los aneurismas popliteos incluyen desde la arcada inguinal hasta el tobillo, y todos se llaman, o se engloban de lo que se llama aneurismas popliteos, y comparten una característica que es la dificultad en la selección del momento del tratamiento y el mal pronóstico, ¿sí? Lo que se denomina aneurismas popliteos son aneurismas que aparecen en los miembros inferiores, se acompañan de aneurismas en el territorio mesentérico y en el encéfalo, ¿sí? O en la circulación encefálica.
todos tienen mal pronóstico, pero de cualquier manera lo que tenemos que saber es que toda la patología arterial periférica esencialmente se puede clasificar en dos grupos, ¿sí? En aquellos en los cuales se disminuye la capacidad del vaso de llevar sangre, y los aneurismáticas en las cuales el diámetro del vaso está agrandado y el riesgo es o la trombosis, como se produce en los aneurismas popliteos y embolia, o la rotura, ¿sí? Bien, respecto de la patología arterial oclusiva crónica, y acá vamos a hacer un alto y nos vamos a referir a una separación, nos vamos a referir exclusivamente a la patología de los miembros inferiores. Respecto de la clínica, ¿qué saben de la clínica de la patología oclusiva crónica de los miembros inferiores? ¿O qué recuerdan? ¿Puede ser la claudicación intermitente? Bien, el síntoma cardinal, perfecto, es la claudicación intermitente. Y es lo que nos va a definir el tratamiento, como les dije. Ustedes le pueden hacer el estudio que quieran. Si el paciente camina y no le duele, no se opera. Si el paciente le duele cuando camina y tiene lesiones tratables, se tratan. Pero es muy importante la evaluación clínica con el interrogatorio, preguntarle si la claudicación aparece a qué distancia, si aparece con la marcha forzada, si aparece por la mañana, si aparece cuando baja los miembros o cuando los sube, si la deambulación le quita el dolor, si la deambulación le quita el dolor de manera permanente o transitoria, si después de caminar 400 metros recupera la capacidad de caminar o no la recupera, y todo eso que nos va a ir dando pautas de si la patología es verdaderamente arterial o venosa o inclusive neurológica, ¿sí? Porque muchas veces el dolor en las piernas obedece a otros trastornos, como por ejemplo neuropatías o lo que ustedes quieran, y no tiene relación con la patología arterial. Pero es muy importante detectar la claudicación, calificarla a la claudicación para ver si es o no potencialmente de origen angiológico y si la cuantía de esta claudicación justifica o no la institución de un tratamiento, sea quirúrgico o no. Bien, clínica. Hasta ahí tenemos la clínica. ¿De qué otras cuestiones se suele acompañar la claudicación cuando tenemos patología arterial crónica? Y como dijo mi compañero, también lo puede acompañar una alteración en la marcha, el dolor, puede tener Todo eso entra dentro de la categoría de claudicación. ¿Qué más? Ok. Algo más, dale, seguí, si venías bien. Te las estoy separando para que te sea más fácil. Por un lado la claudicación y por el otro... Alteración en la sensibilidad puede tener. También. ¿Y eso qué determina secundariamente? Vale. Bueno, que se pierde la sensibilidad y es frecuente que estos pacientes tengan lesiones, ulceraciones. Bien, perfecto. Todo eso se llaman trastornos tróficos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la parte funcional, que son las articulaciones de la marcha, y por el otro los trastornos tróficos, que van desde adelgazamiento de la piel hasta úlceras, pasando por lo que ustedes quieran, como pérdida de sensibilidad y múltiples tipos de lesiones, que se suelen confundir con patología dermatológica y que no lo son, ¿sí? La ulceración la comparten la patología arterial y venosa, tiene diferentes características, tiene diferentes topografías, tiene diferentes momentos de aparición, y diferentes lugares de aparición y diferente evolución según el tratamiento instituido. Respecto de hasta ahí estamos, perfecto, muy bien. Respecto de la patología arterial oclusiva crónica hay que distinguir, hay que separar muy taxativamente lo que es microangiopatía de macroangiopatía. La microangiopatía es una patología, es una forma de lesión bastante característica de los diabéticos. Existen otros tipos de lesiones microangiopáticas, pero por mucho la más frecuente es la microangiopatía diabética, y son pacientes que se van a presentar con síntomas de claudicación y lesiones tróficas, todo lo que ustedes acaban de decir,
pero que les hacen un ecodoppler y el ecodoppler informa solo aumento de la resistencia, pero la onda preserva las formas y la pared no acumula, la pared vascular no acumula placas, o sea, es una pared bastante lisa, una arteria relativamente cilíndrica, pero con alta resistencia. Ustedes le hacen el ecodoppler y el ecodoppler marca altas resistencias, o sea, ondas atenuadas, pero no desaparecidas, ¿sí? Eso es la microangiopatía. Y si ustedes le hacen la angiografía, van a ver arterias totalmente lisas y con un flujo totalmente enlentecido, ¿sí? Ustedes le inyectan el contraste, no detectan lesiones y el flujo es hasta muy distal y muy lento. Esos pacientes tienen un pronóstico relativamente malo. La única terapéutica instituible es la denervación, que se pasa de manera percutánea o quirúrgica, y de cualquier manera los resultados suelen no ser alentadores, ¿sí? Respecto de la macroangiopatía es la lesión arteriosclerótica característica, es la lesión con una placa por depósito de material lipídico, con un patrón inflamatorio, generar una placa, la placa se rompe o no se rompe, placas estable y no estable. Entonces lo pueden encontrar con mucha facilidad en los libros y se diferencia de la microangiopatía en que sí es tratable de manera endovascular o manera quirúrgica en tanto haya un territorio distal viable, ¿sí? Y acá sí vamos a hacer un alto y vamos a prestar un poco más de atención a qué pacientes con macroangiopatía diabética son pasibles de tratamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay un grupo de pacientes con macroangiopatía, con lesiones con placas y lesiones en el tronco tibioperoneo, en las femoral, donde ustedes quieran, que no van a ser pasibles de tratamiento y son los pacientes que no tienen lechos distales, ¿sí? Es algo bastante frecuente también en los diabéticos, que tengan lesiones en territorios revascularizables, pero carecen de lo que se llama un territorio receptor del injerto, ¿sí? Ustedes para hacer un bypass tienen que hacer un bypass desde algún lugar hasta algún lugar, ¿sí? Si ustedes no tienen un vaso receptor de calibre aceptable y de resistencia baja, el injerto o el bypass se les va a tapar muy rápidamente y pierde utilidad, ¿sí? ¿Entienden el concepto de vasoreceptor del injerto? No. En Bien, realidad perfecto. no. Listo. Perfecto. Si para eso se los pregunto, para que me digan. Esperen que busque una hoja. Vamos a dejar de compartir pantalla. De la presentación. Bien. Espérenme. No tengo pizarrón y no soy como el doctor Petón que sabe dibujar en la computadora. El asunto es así. Ustedes tienen, supónganse, arcada inguinal, femoral superficial, femoral profunda, tibial anterior, tronco tibio peroneo, tibial posterior y peronea, ¿sí? Acá está la rodilla. Esto es aproximadamente, a ver si se ve, el esquema de un tracto arterial quirúrgico, ¿sí? De esta manera se interpreta. Femoral común, femoral profunda, femoral superficial, la línea esa marca la rodilla, tronco tibio peroneo, tibial anterior, poplitea, tibial anterior, tronco tibio peroneo, tibial posterior y peronea, ¿sí? Para ustedes hacer un injerto, supongan, tienen a la altura de la rodilla, acá, una oclusión. Para que el injerto funcione, esa sería la oclusión, tienen que tomar sangre o colocar un injerto de tal manera que desde un lugar que tiene flujo, lleve sangre a un lugar que no tiene flujo. ¿Sí? Esto sería un injerto o un bypass de manera estándar, ¿sí? ¿Se alcanza a ver el dibujo o es muy horrible? Si no, se los busco en internet. No, Sí, se ve. ¿Se ve? Bien, perfecto. Acá tienen, tomando desde la unión o desde la bifurcación de la femoral común en femoral profunda y femoral superficial, el injerto que va a llevar
la sangre distal a nuestra oclusión. Esta es nuestra oclusión. Por debajo de la rodilla tenemos la arteria poplitea y los 3 troncos, ¿sí? Este bypass, si estos vasos están funcionales, va a andar bien y va a ser capaz de mantener el flujo a este territorio. Si en cambio, además de esto, tenemos lesión en estos 3 vasos, si los 3 vasos distales o los lechos distales están igualmente ocluidos, este bypass va a tener poco flujo, sangre que no fluye, sangre que se tapa, ¿sí? ¿Y a qué hay que estar atento con esto? A que, obviamente, en un paciente que tiene los 3 troncos inferiores ocluidos y sin lechos distales, el bypass no va a servir para nada. Y si el paciente tiene... ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto haciendo un ruido importante? Si el paciente tiene esto con paredes lisas, como decíamos, en la microangiopatía, y de cualquier manera tiene alta resistencia acá abajo, cosa que no se puede objetivar de manera fehaciente con ningún estudio, el injerto va a fracasar. Digamos, el bypass está destinado al fracaso. Por eso hay que aclararle al paciente que el injerto depende de los lechos distales de los vasos receptores, ¿sí? Otro detalle, hasta para los bypass, hasta el tronco tibio peroneo, que es por debajo de la poplitea, es el último territorio en el cual los bypasses han demostrado utilidad real a la hora de controlar el dolor y disminuir la tasa de amputación, que es el estándar, el objetivo estándar de cualquier injerto que nosotros hagamos. Reducir la tasa de amputación o retardar el momento de la amputación y disminuir la clínica, ¿sí? Cuando uno hace un bypass a un territorio que no es adecuado como territorio receptor, no se van a cumplir ninguno de esos requisitos, ¿sí? Si el paciente tiene altísima resistencia por debajo de donde nosotros hacemos el injerto no solo se va a ocluir, sino que además, inclusive sin ocluirse, no va a cumplir con nuestro objetivo. ¿Está? Volvemos a la presentación. Bien, ¿se ve el PowerPoint? Sí, sí. Bien, decimos, en los pacientes que tienen ocluido hasta el tronco tibio peroneo, el bypass funciona bien. Sí, hasta el tronco tibio peroneo uno puede hacer un bypass. Por debajo del tronco tibio peroneo, la capacidad terapéutica del injerto, del tipo que sea, se reduce muy marcadamente. La tasa de fracaso por debajo del tronco tibio peroneo es superior al 50%. O sea, de todos los bypasses que hagamos, ellos llaman bypasses distales. Hay una gran discusión al respecto, hay gente que hace bypasses a la arteria pedia, a la tibial posterior, y asumen que tiene cierta capacidad resolutiva. La verdad es que eso no está demostrado, van a encontrar una gran cantidad de discusión al respecto, sepan que existen, pero mírenlos con cierto recelo. Por debajo del tronco tibio peroneo existe una alta tasa en todo el mundo de tratamiento endovascular con resultados también dispares, ¿sí? La realidad es que el paciente que tiene lesiones por debajo del tronco tibio peroneo tiene un pronóstico reservado, ¿sí? Todo esto que les acabo de decir es lo esperable en relación a los resultados, ¿sí? Volvemos a la patología aguda. La patología aguda es la patología tromboembólica y la principal fuente de embolia, ¿cuál es? La aurícula izquierda. Bien, la principal fuente de embolia es la aurícula izquierda, ¿sí? La mayor parte de los émbolos surgen de la aurícula izquierda. Antes
decíamos, la principal causa de embolia son las 3 EM, estenosis mitral y estenosis mitral, ¿sí? ¿A dónde se iba con eso? La estenosis mitral termina dando dilatación de la aurícula izquierda, la dilatación de la aurícula izquierda termina dando fibrilación, la fibrilación termina dando émbolos adentro de la aurícula izquierda y estos van a parar al territorio sistémico. Cuando estos van a un territorio, les vuelvo a repetir, acá no podemos abordar cuando los émbolos migran, no vamos a diferenciar entre los que migran a la cabeza de los que migran a los pies, aunque tendría relevancia, pero excede a la capacidad de la clase. Cuando estos émbolos o trombos migran, habrá que tratarlos según el territorio comprometido. Esencialmente tenemos los miembros, territorios viscerales y el encéfalo, ¿sí? Cuando algo emboliza el encéfalo, en general el pronóstico es devastador, inclusive en los lugares donde existe terapéutica endovascular con RTPA o lo que ustedes quieran, sigue siendo una patología gravísima y devastadora. En los miembros inferiores suele ser bastante tratable de manera quirúrgica y se hace una tromboembolectomía como la que vimos cuando vimos patología venosa con el mismo tipo de catéteres, pero en vez de trabajar sobre la vena, se trabaja sobre la arteria. El fenómeno es el mismo, se pasa un catéter con un balón y a través del balón se extraen los émbolos, en este caso, que en realidad son trombos embolizados. Y el tercer lugar donde embolizan, que tiene particular importancia, es el territorio mesentérico. Cuando una embolia va a parar a la arteria mesentérica, el panorama es ominoso. Con un diagnóstico rápido se puede hacer una cirugía de revascularización y de tromboembolectomía de la arteria mesentérica con resultados dependientes del momento del diagnóstico. Hay que tener presente que el dolor, y lo vimos en casi todas las clases, el dolor abdominal tiene muchísimos orígenes y uno siempre tiene que sospechar que uno de los potenciales orígenes del dolor abdominal es la isquemia mesentérica. Cuando esto sucede hay que estudiarlo en forma exhaustiva y dirigida, si no, no hay forma de que encontremos, si uno no piensa la embolia mesentérica, jamás la va a encontrar, porque el dolor abdominal es bastante poco específico, es muy difuso, la tomografía se suele ver cualquier cosa, es raro ver la arteria mesentérica completa como para detectar un trombo. Respecto a la patología aneurismática de los miembros inferiores, lo que dijimos, es una patología que afecta a todo el miembro inferior, aunque se le diga aneurisma popliteo, y el pronóstico también es malo porque es una enfermedad degenerativa multilocal, o sea, afecta varios puntos de un mismo territorio y es difícil reemplazar todo, si no imposible, reemplazar todo un territorio. Lo que se hace en estos casos es, cuando el aneurisma tiene émbolos trombos en su interior que son potencialmente embolígenos, o cuando ya embolizaron, se hace la embolectomía distal, se liga la arteria y se hace un bypass, ¿sí? ¿Se entendió el concepto o se los muestro en un dibujito? Vamos a poner fin a la presentación. Vamos a venir acá, dejar de compartir. ¿Se entendió la idea? Si no, se los dibujo. Y quizás siempre queda más claro si lo dibujamos bien. Sí, sí. Volvemos al mismo dibujito, mismo territorio, pero en lugar de la oclusión, ahí, en lugar de la oclusión que tenemos acá, les voy a dibujar un aneurisma, que sería un aneurisma popliteo propiamente dicho, que tiene aproximadamente esa forma. En el interior del aneurisma se forman trombos y estos embolizan y vienen a parar aquí abajo, ¿sí?
cuando tenemos ese trombo que ocluye la circulación por completo, supongamos, del tronco tibio peroneo, solo respetando la tibial anterior y que surgió de acá, lo que se hace es, se liga acá la arteria, el foco embolígeno, ¿sí? Con un catéter, como dimos en la clase de patología venosa, se extraen estos trombos embolizados de la arteria y se construye un bypass igual que este, tratando de evitar territorios aneurismáticos. Esto tiene muy mal pronóstico porque estos pacientes suelen tener aneurismas acá arriba, adentro en las ilíacas y en la apoplitea. Si el aneurisma está solo en la apoplitea, bien, el paciente va a tener algún pronóstico favorable, cosa que no sucede habitualmente, y son pacientes con un pronóstico muy desfavorable y que terminan amputados muy jóvenes. El otro territorio donde podemos encontrar aneurismas es en la aorta abdominal, punto que vamos a ver un poquito más adelante, y ahora vamos a seguir con esto. Fisiopatología. En la fisiopatología, como les dije, de todas estas enfermedades, salvo algunas en particular, los factores de riesgo son los mismos y siempre se acompañan o determinan fenómenos degenerativos, ¿sí? Cualquiera de los factores de riesgo que ustedes mencionaron, dislipemia, tabaquismo, hipertensión y diabetes, terminan relacionándose en última instancia con fenómenos degenerativos que pueden causar dilataciones aneurismáticas en la pared o fenómenos oclusivos, en general crónicos, que cuando sufren un accidente de placa se transforman en agudos, a diferencia del fenómeno embólico, ¿sí? Cuando uno tiene un accidente de placa y se genera un trombo sobre esa placa, la tromboembolectomía no tiene ningún lugar, ¿sí? No da ningún resultado porque la placa va a seguir sin tener endotelio y no va a funcionar, ¿está? Salvo en la carótida, que creo que está en un par de diapositivas más adelante. Aneurismática, aórtica, poplitea y visceral. Visceral es bastante similar al de la poplitea cuando se trata de la mesentérica. Otro sitio de aneurismas viscerales frecuentes es la arteria esplénica y en ese caso habrá que ver qué se puede hacer. En general, lo que corresponde hacer, si es un vaso subsegmentario, se liga directamente el aneurisma y se trata de preservar el vaso. Si no es subsegmentario, lo que hay que hacer es la esplenectomía, ¿sí? No se intenta bajo ningún punto de vista preservar la perfusión del vaso, porque cuando uno tiene un aneurisma, el resultado final suele ser la rotura. ¿Qué es lo que sucede en particular con los aneurismas esplénicos? Es que la rotura no suele determinar la muerte en un alto porcentaje, como sí en la rotura del aneurisma aórtico, entonces se lo puede esperar y no hay mayor peligro. A ver si tengo una foto de patología aneurismática aórtica. Bien, la patología aneurismática aórtica se divide en dos fenómenos, el síndrome aórtico agudo y el aneurisma de aorta abdominal, que es crónico. No vamos a hablar de aorta torácico porque la aorta torácica corresponde a otro capítulo de la patología arterial. ¿Cuál es la relación que existe entre estos dos fenómenos? Es cronológica, ¿sí? El aneurisma de aorta surge como una dilatación de la aorta adentro del retroperitoneo o en el retroperitoneo, en general por debajo de las renales. Se dividen en infrarrenales y suprarrenales, los aneurismas de aorta abdominal, y cuando decimos suprarrenales, quiere decir que comprometen a las renales y no que está por encima de ellas, y ello lo que determina es que
aumenta la complejidad del procedimiento quirúrgico porque dificulta la preservación de los riñones, que, como sabemos, son órganos prácticamente vitales, aunque su función se pueda reemplazar con la diálisis. Síndrome aórtico agudo, vamos a hablar de patología crónica primero. ¿Cuál es la importancia o cuál es la idea de tratar un aneurisma de aorta abdominal? A ver, ¿quién dice algo? ¿Quién puede decir algo de la patología aneurismática aórtica abdominal crónica? Y la cronicidad también puede llegar a desencadenar estos trombos, émbolos que vayan a depositarse en la circulación periférica. En territorios inferiores. Bien, eso es uno de los fenómenos bastante poco frecuente. ¿Cuál es la historia natural de la mayor parte de los aneurismas de aorta abdominal? ¿Podrían llegar a culminar en la ruptura del vaso? Perfecto. Es casi la historia inevitable de los aneurismas de aorta abdominal. Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes, ¿todos los aneurismas de aorta abdominal llevan tratamiento quirúrgico? No, solamente aquellos que tienen un tamaño de más de 5 centímetros o que tienen un crecimiento de más de 0,5 centímetros al año. Muy bien, perfecto. ¿Y eso por qué es? Porque a partir de ese tamaño y de ese crecimiento se vio que hay mayor riesgo de rotura. Bien. Está perfecto lo que estás diciendo, pero ponelo un poco más académico. A ver, dale. Terminá el concepto de manera fantástica y te aplaudimos, te ponemos un 10 en el teórico que no se pone en nota, pero no importa. Está perfecto lo que estás diciendo, pero te falta decir algo que es fundamental y que es con lo que arrancamos la cursada de cirugía cuando dimos cirugía 1. Sos Marcos Maidana, ¿no? Porque con las letritas y sin las caras, ninguno me pone en la cámara, tengo que adivinar quién es el que habla. Sí. La curva de mortalidad que vimos al principio, ¿es la de Kaplan? Sí. Eso sí. Bien, pero decímelo en criollo, a ver. Bien, el punto es así. La mortalidad esperada para el procedimiento quirúrgico en un aneurisma por debajo de los 5.5 es mayor para la cirugía que para la patología en sí misma, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que con un aneurisma de menos de 5,5, con menos de 5 directamente ni pensarlo, que es el número que dijiste vos. La tasa de rotura es tan baja que ni justifica la cirugía porque la mortalidad de la cirugía es entre el 3 y el 5% y la mortalidad de un aneurisma de menos de 5 centímetros a los 5 años es menor que eso. O sea, no le aportaríamos ningún beneficio operándolo. ¿Sí? Eso es lo que, digamos, lo que vos estabas diciendo es esto dicho de otra manera y está perfecto. Cuando el aneurisma mide más de 5,5, no hay ninguna duda de que hay que operarlo, porque esos pacientes van a tener una mortalidad acumulada superior al 5%, y entre 5 y 5,5 centímetros de diámetro es discutible y ahí sí toma un gran valor el crecimiento. Lo que pasa es que cuando consideramos el crecimiento interanual mayor a 5,5, ya llegamos a los 5,5 y los operamos. Otro punto que nos hace pensar que hay que operarlo al paciente, ¿cuál es? En crónico. Los síntomas. Perfecto. ¿Y cuál es el síntoma? Profe, perdón, no escucho bien el micrófono de Marcos. ¿Qué fue lo que dijo? Los síntomas. El segundo criterio para
quirúrgico, uno es el tamaño y el otro que dijo Marcos es los síntomas. Y yo le pregunto, ¿cuáles son los síntomas que nos indican que hay que operar a un paciente con un aneurisma inclusive menor de 5 centímetros? ¿La hipotensión arterial va a ser un indicador? No. El dolor abdominal. El dolor abdominal. El dolor abdominal y en particular la palpación del aneurisma. Si cuando nosotros revisamos al paciente, le tocamos la panza, le palpamos el aneurisma, no hay que palparlo muy fuerte porque si no duele igual. No, si uno hace mucha fuerza siempre termina causando dolor, pero si uno a la palpación del aneurisma logra reproducir el dolor que el paciente refiere como su dolor crónico abdominal, es un criterio quirúrgico, ¿sí? Es un criterio para que el paciente sea operado porque es otro indicador de pronta rotura, ¿sí? Es una patología que está maravillosamente estudiada desde el punto de vista estadístico, es el aneurisma de aorta abdominal junto con la carótida, ¿sí? Por eso lo ponemos como ejemplo. Bien, hasta acá en crónico y ya hemos definido los puntos más relevantes. Van a tener que leerlo al tema, porque, les vuelvo a repetir, estamos poniendo todos los temas juntos en una sola clase. Y en agudo, ¿cómo, digamos, cuál va a ser la clínica y cuáles van a ser nuestras opciones terapéuticas? Con nuestros estudios para diagnosticarlo. Me olvidé decir, en el crónico el aneurisma de aorta abdominal se mide con tomografía, ¿sí? Acá no hay angiografía, no hay resonancia, no hay ecodoppler, no hay nada. La valoración, y esto se lo considera el estándar de medición de los aneurismas, la tomografía con contraste. Bien, en el aneurisma de aorta abdominal complicado, digamos, la complicación asumimos como único punto de complicación o como síndrome aórtico agudo, no a la oclusión, digamos, la oclusión aórtica aguda no forma parte del síndrome aórtico agudo, aunque sea una patología aórtica aguda. Cuando decimos síndrome aórtico agudo, estamos hablando de ¿qué? De la rotura. De la rotura o de la fuga, ¿sí? Bien, una urgencia entre las urgencias con un pronóstico sin tratamiento pésimo y con tratamiento no muy bueno tampoco. ¿Y cuál va a ser la presentación clínica del paciente con un síndrome aórtico agudo? Y ahora sí, lo que dijo, no me acuerdo quién fue, alguien lo dijo ya. La hipotensión. La hipotensión. En este caso, el paciente sí va a estar hipotenso y taquicárdico, va a estar chocado. ¿Y qué más? Hipotensión. Pulsos disminuidos. Sí, bueno, por la hipotensión. Y dolor abdominal, ¿sí? El aneurisma roto duele, y duele bastante. ¿Pueden presentarse también con náuseas y vómitos? Puede presentarse con lo que ustedes quieran. Las náuseas y vómitos suelen corresponder en estos casos a reflejos vasovagales, ¿sí? No es, digamos, y acá sí hay que distinguir muy claramente, y es lo que les venía diciendo, el dolor abdominal puede obedecer a muchas cosas, inclusive dentro de la patología vascular. Acabo de decir, el dolor abdominal es el síntoma cardinal de la isquemia mesentérica y es el síntoma cardinal del aneurisma de aorta abdominal. Y casualmente, los dos van a tener hipotensión y los dos pueden acompañarse de náuseas, los dos pueden acompañarse de vómito, los dos se pueden acompañar de ilio. ¿Qué quiero decir con esto? Es bastante difícil diferenciar una cosa de la otra. Entonces, cuando tenemos un paciente con dolor abdominal, hipotensión y lo que ustedes quieran, ¿qué le hacemos? Sin ponernos muy exquisitos, rápido, fácil. Salteamos al laboratorio. ¿Una radiografía de abdomen? Bien, una radiografía de abdomen si la podés hacer, pero una tomografía, digamos. Esto se estudia con tomografía. Les vuelvo a repetir, el patrón de estándar para el estudio del aneurisma de aorta abdominal, tanto en crónico como en agudo, es la tomografía. ¿Y se hace con contraste o sin contraste? Sin contraste. Con ¿Quién contraste. ¿Quién dijo sin contraste? Yo dije sin contraste. Axel. Bien.
Axel. ¿Y alguien dijo con o los dos dijeron sin porque el otro no lo escuché? Yo dije con contraste si el paciente está estable. Bien. ¿Para qué el contraste? Porque me va a dar más información sobre el tamaño y la extensión del aneurisma que tengo. Bien, es un buen punto, es un buen punto. Pero antes de pasarle el contraste, hacerle cortes sin contraste, ¿sí? Cuando vos vas a estudiar un paciente y si tiene las condiciones que vos acabas de decir, que esté estable y que te permita hacerlo, tenés que hacerle primero una serie sin contraste y después una serie con contraste. Hay que hacer las dos series, sin contraste y con contraste. El contraste, y por eso te pregunté para qué, porque el contraste no se hace para buscar la fuga de ninguna manera, porque el contraste no lo vas a ver fugando, pero sí te aporta un montón de información adicional. La fuga se ve sin contraste porque la sangre es extremadamente densa y actúa como medio de contraste ella sola, ¿sí? Se ve bastante claramente una cosa que le dicen por ahí, el signo del remolino. Lo que representa esto es la sangre infiltrando el retroperitoneo, la grasa retroperitoneal. Da una imagen bastante característica, tiene formita de remolino, no me gusta decirlo a mí porque en buena parte de los casos no se ve el remolino, pero no importa. Hay que hacer una tomografía sin contraste y con contraste si el paciente nos lo permite, si la situación clínica nos lo permite. Y con eso vamos a definir la existencia de fuga de sangre por fuera de la pared abdominal. Y ahí viene la pregunta del millón, ¿cuál es el tratamiento ideal del aneurisma de aorta abdominal roto o del síndrome aórtico agudo? Se debe colocar una malla. Casi. No, la malla es para... luminal. Bien, perfecto. ¿Y eso cómo se llamaba? No es una malla, pero bueno, ponele. La prótesis intravascular. Bien, una prótesis intravascular. Eso se llama endoprótesis de aorta abdominal y es por mucho el tratamiento que mejor resultado da. Ahora tenemos un problema y es que no está disponible en todos los lugares de la Argentina. Digamos, no es una prótesis, son prótesis muy caras, las endoprótesis, y no suelen estar en todos lados. El paciente no suele darnos las 24 horas que suele requerir esta, digamos, o cualquier evento logístico para que nos llegue una endoprótesis, salvo contadas excepciones y que el paciente le surja esto en el momento en el que la obra social está dispuesta a mandarnos la obra social o el Ministerio de Salud está dispuesto a mandarnos una endoprótesis en menos de 6 horas, que sería lo ideal. Entonces, una buena parte quirúrgico convencional, la parotomía y en este caso sí se hace recambio de aorta. A ver si les puedo conseguir un video de una endoprótesis. ¿Estaban viendo o no?
compartir. ¿Ven ahí el videíto? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Esto es una endoprótesis, esas son las arterias renales, esto es lo que llamamos cuello. Esto es el cuello. La endoprótesis tiene estas características de poder cerrar y abrirse. Y un video más simpático. Se reposiciona o se posiciona hasta ahí. Esta es la zona de donde se apoya sobre la aorta abdominal, entre las renales y el comienzo del saco aneurismático. Y así queda finalmente excluida el aneurisma de aorta abdominal con las dos piernas, se llaman piernas, las dos partes de la prótesis. Bien. Eso respecto de aneurisma de aorta abdominal, aguda y crónica. En el fenómeno agudo, en el momento agudo, la endoprótesis es el tratamiento por excelencia. En la crónica, es el tratamiento que se debe instituir cuando la cirugía no es posible. Y a este respecto les voy a decir, a ver si logro volver acá, dejar de compartir, que existe una notoria tendencia a ampliar los criterios de tratamiento con endoprótesis, y la verdad es que en este punto la industria ha demostrado muy claramente que en el aneurisma de aorta agudo, o sea, roto, es superior. En el paciente crónico no lo ha demostrado, y uno de los puntos fundamentales es que las endoprótesis tienen ciertas complicaciones, que es que migran, se ocluyen, no evitan por completo la rotura, pero son bastante más fáciles de poner que una cirugía convencional. Ahora, ¿por qué no han logrado demostrar ser superiores a la cirugía? Es un problema en realidad estadístico, es una trampa estadística, y es que nadie ha fabricado la prótesis por más de 5 años, ¿sí? La cirugía está probada a mucho tiempo, digamos, hace mucho tiempo que es esta cirugía, y se sabe qué pasa con la cirugía esta a los 5, a los 10, a los 20 y a los 30 años. Y nadie sabe qué pasa con estas endoprótesis porque la industria les va cambiando el formato, les va cambiando el nombre, les va cambiando la construcción, les va cambiando un montón de cosas que impide que uno pueda definir realmente si la endoprótesis dura más allá de los 5 años y cuánto dura, ¿sí? Entonces, cuando vean esa información respecto del aneurisma de aorta abdominal crónico, léanla con cierta cautela. Está muy claramente escrito que no corresponde al aneurisma de aorta abdominal crónico la endoprótesis, salvo que el paciente no sea pasible de cirugía, que tenga coronariopatía, que tenga riesgo quirúrgico muy elevado, que tenga lo que se llama un abdomen hostil multioperado, ¿sí? O que el pronóstico de vida sea inferior a los 5 años, ¿sí? Un paciente que tiene por cualquier otra causa un cáncer de pulmón, lo que ustedes tienen un pronóstico de vida inferior a los 5 años, lo que se hace es una endoprótesis. Más allá de los 5 años, y no les estoy diciendo con esto que las endoprótesis no sirvan, lo que les estoy diciendo es que no hay estadísticas representativas y significativas respecto de la evolución a largo plazo de los aneurismas, de las endoprótesis en la aorta abdominal crónica, ¿sí? Volvemos al PowerPoint. Bien, aneurisma de aorta roto, ya lo vimos, clínica, diagnóstico y tratamiento. Y ahora, como está todo mezclada la clase, vamos a hablar de la fisiopatología de la clínica y del tratamiento. profe, estamos viéndolo a usted. Ah, escucha, me olvidé de poner compartir. No sé quién fue que me avisó, pero muchas gracias. Bien, respecto de la fisiopatología del aneurisma de aorta abdominal, tenemos que saber que comparte, al igual que toda la patología degenerativa, los 4 factores de riesgo que nos cansamos de repetir en esta clase y en todas las demás,
Pero además existe toda una historia respecto, por un lado, las enfermedades que les nombré, el Ehlers-Danlos, Marfan y todas las que ustedes quieran, que tienen trastornos en la síntesis o en la estabilización del colágeno, y después hay toda una corriente de estudio respecto de una serie de enzimas que se llaman metaloproteasas, que forman parte estructural y funcional de la pared de los vasos y que terminan generando un formato de degeneración diferente del depósito de lípidos y calcio y generando en última instancia un aneurisma. Carece realmente de relevancia, ustedes lo que sí tienen que tener presente es la clínica, que la acaban de decir a la perfección, y el tratamiento convencional y endovascular con las características que les acabo de decir. Arteriopatía oclusiva infrainguinal es la que vimos de las piernas, todo lo que les dijimos, de los bypasses y de los no bypasses, el lecho distal receptor, la clínica, la que acabamos de ver, y queda, por último, la patología carotidia. La patología carotidia es la patología más benevolente con nosotros los cirujanos vasculares, ¿sí? La enfermedad carotidia es una enfermedad que se conoce hace mucho tiempo, que está maravillosamente estudiada desde el punto de vista fisiopatológico y estadístico, y cuyos criterios de tratamiento son extremadamente claros. Existen unos criterios que no importan, se llaman criterios de Nassett, y dice que una oclusión superior al 50% sin síntomas lleva tratamiento quirúrgico. Cualquier grado de oclusión con síntomas lleva tratamiento quirúrgico. ¿Y cuáles son los síntomas para definir la enfermedad carotidia? A ver si puedo volver. ¿Puede ser el síncope? Síncope, a ver qué es un síncope. No va con mala onda, ¿eh? Pérdida temporal de la conciencia por hipoperfusión. Bien, sí, puede existir. Lo estás definiendo muy bien, es un síntoma bastante poco frecuente. Hay uno muchísimo más frecuente que en realidad más que un síntoma es toda una entidad nosológica, así que amplía el espectro, dale, más allá del síncope. Poco frecuente el síncope en la enfermedad carotidia y muy poco específico. Tiene un síntoma o una entidad clínica relacionada muchísimo más clara. ¿El vértigo y los mareos? Absolutamente no. Los accidentes cardiovasculares. El accidente cerebrovascular. Perfecto. Es la isquemia encefálica en la forma que ustedes quieran. Accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, amaurosis fugaz. Búsquenle la forma que quieran, pero es la isquemia encefálica, ¿sí? O la isquemia supracervical, ¿sí? Y es el síntoma, son síntomas extremadamente fáciles de definir, digamos, no suele ser muy difícil saber quién tuvo o quién no tuvo una ACV. Los criterios de accidente isquémico transitorio también están clarísimos, y entre esas dos entidades suman más del 99% de la presentación clínica de la estenosis carotidia. Y no quiero decir con esto que el 90% de los ACV correspondan a enfermedad carotidia, porque en realidad los ACV que corresponden a enfermedad carotidia son la minoría, la mayoría corresponden a patología supracervical, o sea, segmentos C3, C4 y C5 de la carótida, inclusive superior, pero por debajo de la porción petrosa es bastante tratable quirúrgicamente, y el síntoma o la presentación clínica más frecuente es la isquemia. Existen otro gran grupo que son los hallazgos, para los cuales si son superiores al 50% se operan. Debería encontrarse de rutina en los controles que se deben hacer las personas de más de 65 años. En muchos lugares del mundo, a todas las personas de más de 65 años se le hace Doppler de los miembros inferiores y de ambas carótidas. Y les decía que es una de las patologías más
queridas, si es que se puede creer una patología por los cirujanos vasculares, porque primero tiene una estadística y una presentación clínica súper fácil de evaluar y súper amigable. Y como segundo punto, y no menos importante, para que uno no sienta que todo lo que hace es paliativo, la cirugía vascular es esencialmente paliativa, no es terapéutica, pero es una de las mejores paliaciones que ha logrado la cirugía vascular. Cuando uno trata la isquemia infrainguinal de los miembros inferiores, todo esto lo que le dije de los bypasses, de los aneurismas popliteos, tienen un pronóstico muy malo. La mayor parte de los bypasses se tapan a los 10 años o antes y el resultado termina siendo o la amputación o la pérdida del miembro o el paciente vuelve a claudicar. No sucede eso con la carótida. Cuando uno hace una endarterectomía carotidia, que es el tratamiento de elección para la patología carotidia, las tasas de complicación intraoperatoria son realmente bajas. Cuando ocurren son devastadoras porque dan accidentes cerebrovasculares intraoperatorios muy grandes, pero eso no es frecuente y la mayor parte de los pacientes andan bien y se recuperan con bastante facilidad, y la tasa de, digamos, la cirugía carotidia lo que busca es disminuir la aparición o reaparición de la isquemia supracervical, ¿sí? Cuando uno opera a un paciente, lo hace para que el paciente no repita y muy cómodo de leer. Profe, con respecto Sí. a lo que habían nombrado hace rato de la tomografía con y sin contraste, si Sí. nosotros le realizamos la primera tomografía, obviamente con la clínica y la sospecha de que hubo una ruptura del vaso, Sí. si le realiza igual con contraste después de ya tener la evidencia de una tomografía sin contraste de fuga hemática. Bueno, es una pregunta muy operativa esa, y es algo que tenés que estar, digamos, cuando vos, no es algo que ustedes tengan que saber, digamos, lo que acabas de preguntar tiene mucha lógica, pero no es algo que sea inherente a la cursada, pero cuando vos entrás a un paciente al tomógrafo, tratás de, en un único acto, sacar toda la información posible. Entonces, si el paciente está estable y te lo permite, vos le haces la tomo sin contraste, pero volverle a hacer una tomo con contraste te lleva 3 minutos con un tomógrafo más o menos decente, como el del hospital, por ejemplo. En el hospital no suele haber contraste, empecemos por ahí, pero no importa. Si lo tuvieras, una vez que tenés el paciente adentro del tomógrafo, le hiciste el corte con contraste. Mientras estás descargando las imágenes para verlas
y hasta que vos logres darte cuenta, tarda desde que están en el tomógrafo hasta que podés procesar las imágenes como para definir, te lleva 5 a 10 minutos. En esos 3 minutos alcanzás a hacerle sobradamente una tomo con contraste. Sería un criterio para no pasarle contraste que el paciente tuviese en el laboratorio de ingreso disfunción renal. De todos modos, te vuelvo a repetir, lo que estás preguntando es demasiado operativo y si vos me preguntás a mí, yo en general no le hago con contraste, primero porque la mayor parte de estos van a parar al hospital y no hay contraste en el hospital, no nos compran. Y en el medio privado, en el medio privado sí hay contraste, y en general se hace porque está ahí el paciente en el tomógrafo, pero de cualquier manera, no, una vez que vos ves sangrado por fuera de la aorta, lo que te puede aportar el contraste es que el paciente no tenga algún tumor de alguna parte que te impida tomar alguna conducta. Lo que sí vas a necesitar una tomografía con contraste, y de vuelta te vuelvo a decir un tema exclusivamente operativo, es si vas a tener la posibilidad de tratarlo con una endoprótesis, porque la factibilidad de la implantación de una endoprótesis depende de la existencia de eso que yo les dibujé, que les marqué en el video, que se llama cuello, que es la porción de aorta de calibre normal que va desde las renales hasta el comienzo de la dilatación. Y para medir eso necesitas tener una tomo con contraste, necesitas una angiotomografía. Entonces, si vos me decís, yo le hago la tomo y tengo contraste y pienso en hacer un tratamiento endovascular, estoy obligado a hacerlo, porque si no, no voy a poder hacerlo. Si yo no voy a disponer de una endoprótesis y el paciente no tiene demasiado, y mucho menos si no tengo contraste, y lo pensaría 2 veces, porque le puedo estropear la función renal y realmente un paciente con una rotura de aorta abdominal no tiene mucho más que operarse. Si lo voy a operar a cielo abierto, poco me cambia. El resto de las características de la aorta se logran ver sin contraste. De cualquier manera, te vuelvo a repetir, el contraste aporta varios datos útiles, ¿sí? Sobre todo la relación que guarda el aneurisma con las renales, y que es algo que sí te va a definir la estrategia quirúrgica. O sea, de poder hacerlo, se lo hago, si lo tengo. No cambia para nada el pronóstico del paciente en lo inmediato y en lo hemodinámico. Sí lo cambia desde la función renal, pero te vuelvo a repetir, si vos valorás la cantidad de datos que te va a aportar, quizá está más que justificado hacerlo. Te vuelvo a repetir, el principal impedimento es la falta de contraste. Bien, perfecto. No sé si respondí a todo lo que te preocupaba. No, sí. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud? Por mi parte no, profe. Bueno, los despedimos hasta el martes, que creo que está definido el práctico de sutura, ¿no? Casi seguro que sí. Profe, de patología vascular no vamos a volver a hablar entonces. Hay algunos temas, creo que está, no sé si está varices, que para mí, yo ya les di trombosis venosa profunda, ¿no? Sí. Sí, yo entonces tengo una duda. ¿Qué se hace con el tema de la disección aórtica, por ejemplo? ¿Hay algunas de estas, no sé, endoprótesis o algo así? La disección aórtica corresponde a la categoría de cirugía vascular central, no es cirugía vascular periférica. Pero de todos modos, ya que estás, no sé si alcanzamos a dar cirugía vascular central, porque además cirugía vascular central es larguísimo también, es otra categoría más que tenemos que poner dentro. Pero ya que lo preguntás, si querés, te lo resumo. La disección aórtica, lo que sí tienen que saber y tienen que tener muy claro es la clasificación, que es disección aórtica A y B. No le den bolilla al 1, 2, 3, de Becker y nada. Stanford, todos los nombres, eso, olvídenselos y sepan. Pero las disecciones aórticas, y no digan aneurisma disecante, por favor, porque casi no existen los aneurismas disecantes. Son disecciones aórticas y aneurismas. La mayor parte de las disecciones aparecen en aortas
no aneurismáticas. La clasificación es en A y B. La disección tipo A compromete la aorta ascendente y callado, o cuanto menos el callado, o dicho correctamente, es proximal al nacimiento de la subclavia izquierda. Si ustedes tienen flap de disección proximal a la subclavia izquierda, tienen una disección tipo A. Si el flap de disección es exclusivamente distal a la subclavia izquierda, es un aneurisma tipo B. ¿Y por qué esto tiene relevancia? Porque los aneurismas tipo B, si están cronificados y son un hallazgo, no se tratan. Y si son agudos, llevan en primera instancia tratamiento médico, estabilización de la presión arterial, descenso de la presión arterial, mejor dicho, optimización de los parámetros hemodinámicos y en la medida de lo posible no tocarlo, ¿sí? Si hace falta, se tratan con endoprótesis. Se pone una endoprótesis que se la ancla en la subclavia. Si se ocluye la subclavia no nos importa, veremos cómo lo resolvemos. Pero lo que busca es... ¿Conocen la fisiopatología de la disección de la aorta? Sí, es una patología donde hay una ruptura entre la íntima y todo el contenido del torrente va a empezar a separar estas capas. Perfecto. Es una enfermedad de la capa media de la aorta donde se despegan y empieza a fluir sangre por un lugar por el que no tiene que ir. El sustrato a tratar es el desgarro por el cual entra la sangre. Entonces, lo que buscamos, y en general está en relación a la arteria subclavia, es ese desgarro, que no lo vamos a ver, es casi imposible, pero lo que tenemos que tener es flap proximal a la subclavia, así como vieron que la endoprótesis subía y tenía dos piernitas, en este caso la endoprótesis es cilíndrica y no tiene ninguna bifurcación, se la posiciona lo más cerca posible de la subclavia, y les vuelvo a repetir, inclusive ante la más mínima duda se puede ocluir la subclavia izquierda y no pasa nada. Y si pasa, se puede revascularizar, tampoco es un problema. Con eso obturamos el punto de entrada de la sangre y deberíamos resolver el problema. Existe una categoría, yo diría misteriosa, por ponerle un nombre, de lo que se llama progresión de la disección tipo B a A, que se asume que la puerta de entrada es distal a la subclavia y solo con el tratamiento de la porción distal trataríamos la proximal. Nunca lo vi, es un punto de discusión de si eso sirve o no sirve, no se metan en esa discusión. Sepan que las disecciones tipo B se tratan con endoprótesis y las disecciones tipo A se tratan de manera quirúrgica. Hay que reemplazar la aorta ascendente y el callado, reinsertar los troncos supraórticos y volver a unir los cabos, ¿no? Digamos, de un lado al ventrículo, con un tubo valvulado o con lo que ustedes quieran. Si la válvula está preservada, se puede intentar preservar el tracto de salida, cosa que es bastante poco probable que uno consiga, sobre todo porque no tiene punto de anclaje, y después se vuelve a anastomosar distalmente a la aorta descendente. No sé si eso respondió tu pregunta más o menos, pero enfóquense en conocer la clasificación en tipo A y B y sepan que las tipo B no llevan en primera instancia tratamiento quirúrgico y las tipo A llevan siempre y en primera instancia tratamiento quirúrgico. ¿Existen las disecciones tipo A cronificadas? Sí, existen y no son tan infrecuentes. Cuando las ven no representan una urgencia, pero el pronóstico no suele ser muy favorable de cualquier manera. Buenísimo, profe, gracias. Bien, cualquier cosa, no sé, eso si quieren en el práctico de suturas que tenemos el martes que viene, lo volvemos a ver. Esto, yo cuando damos cirugía vascular central, lo solemos dar, es un teórico que rinde poco porque realmente no hace a la práctica quirúrgica habitual la cirugía cardiovascular, pero bueno, es un capítulo de la cirugía que está bueno conocer. Si lo damos este año, no sé si está en el cronograma, se incluye disección aórtica, y si no, háganme acordar en el práctico, lo charlamos, es un tema entretenido, fácil,
y tiene cierta utilidad porque en la práctica quirúrgica sí sirve distinguir una disección tipo A de una tipo B. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, chau chicos. Listo, Nos profe. vemos el martes. Gracias. Hasta luego.